Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre la varianza, la cual es definida como el promedio de los cuadrados de las desviaciones alrededor de la media. Esta la vamos a obtener alrededor de dos fórmulas. La primera va a ser sobre una población y la segunda sobre una muestra. Aquí muestro las dos fórmulas. La primera es la suma de x menos el promedio al cuadrado sobre el número de datos. La segunda, que es para una muestra, se define como la suma de x menos el promedio al cuadrado, pero el número de datos menos 1. Para el ejemplo que les voy a mostrar, vamos a necesitar la fórmula de una población. Se tomaron las edades de varios niños. 2 tuvieron 6 años, uno tuvo 7, otro tuvo 8 y otro tuvo 9. Yo previamente ya calculé el promedio, que como sabemos, lo calculamos sumando las cantidades y dividiéndolas entre el número que son. Entonces, como el promedio me dio 7.2, voy a proceder a sustituir la fórmula. Como nos dice que todos los valores de x, entonces vamos a hacerlo con cada uno de los años que tienen los niños. Empezamos por los 6 años menos 7.2 al cuadrado, más 6 menos 7.2 al cuadrado, más 7 menos 7.2 al cuadrado, y así con cada uno de ellos sobre el número de datos, que tenemos 5 datos en total. Para hacerlo un poco más rápido, vamos a escribirlo en la calculadora poniendo 6 menos 7.2 igual y se eleva al cuadrado. No cometamos el error de que lo ponemos todo junto, porque la calculadora va a tomar que el 7.2 está al cuadrado, no que la resta es 6 menos 7.2 y esto ya en total se eleva al cuadrado. Yo aquí ya previamente lo hice y nos da 1.44 y así lo vamos a hacer con todas las cantidades, como les muestro aquí abajo, entre 5. Simplificado, ya después de haber hecho la suma, es 6.8 sobre 5. Esto nos da 1.36 elevado al cuadrado. Ya teniendo el dato sobre qué es la varianza, si se dieron cuenta, la fórmula lleva un sigma al cuadrado al principio. Entonces, para sacar la desviación estándar, tenemos que sacar simplemente sigma. Esto lo podemos hacer simplemente haciendo el cuadrado de 1.36, que fue nuestra varianza. Entonces, sacamos el cuadrado de 1.36, el cual nos va a resultar 1.16. Y así es como sacamos la desviación estándar. Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre la varianza, la cual es definida como el promedio de los cuadrados de las desviaciones alrededor de la media. Esta la vamos a obtener alrededor de dos fórmulas. La primera va a ser sobre una población y la segunda sobre una muestra. Aquí muestro las dos fórmulas. La primera es la suma de x menos el promedio al cuadrado sobre el número de datos. La segunda, que es para una muestra, se define como la suma de x menos el promedio al cuadrado, pero el número de datos menos 1. Para el ejemplo que les voy a mostrar, vamos a necesitar la fórmula de una población. Se tomaron las edades de varios niños. 2 tuvieron 6 años, uno tuvo 7, otro tuvo 8 y otro tuvo 9. Yo previamente ya calculé el promedio, que como sabemos, lo calculamos sumando las cantidades y dividiéndolas entre el número que son. Entonces, como el promedio me dio 7.2, voy a proceder a sustituir la fórmula. Como nos dice que todos los valores de x, entonces vamos a hacerlo con cada uno de los años que tienen los niños. Empezamos por los 6 años menos 7.2 al cuadrado, más 6 menos 7.2 al cuadrado, más 7 menos 7.2 al cuadrado, y así con cada uno de ellos sobre el número de datos, que tenemos 5 datos en total. Para hacerlo un poco más rápido, vamos a escribirlo en la calculadora poniendo 6 menos 7.2 igual y se eleva al cuadrado. No cometamos el error
de que lo ponemos todo junto, porque la calculadora va a tomar que el 7.2 está al cuadrado, no que la resta es 6 menos 7.2 y esto ya en total se eleva al cuadrado. Yo aquí ya previamente lo hice y nos da 1.44 y así lo vamos a hacer con todas las cantidades, como les muestro aquí abajo, entre 5. Simplificado, ya después de haber hecho la suma, es 6.8 sobre 5. Esto nos da 1.36 elevado al cuadrado. Ya teniendo el dato sobre qué es la varianza, si se dieron cuenta, la fórmula lleva un sigma al cuadrado al principio. Entonces, para sacar la desviación estándar, tenemos que sacar simplemente sigma. Esto lo podemos hacer simplemente haciendo el cuadrado de 1.36, que fue nuestra varianza. Entonces, sacamos el cuadrado de 1.36, el cual nos va a resultar 1.16. Y así es como sacamos la desviación estándar. Continuaré explicando cómo se saca la varianza para datos agrupados. Para esto, vamos a necesitar una tabla de datos agrupados en intervalos, que se supone que yo ya realicé previamente. Esta tabla nos muestra las edades de una población. En el primer recuadro tenemos los intervalos y la frecuencia de los intervalos. Esto quiere decir que 5 personas tendrían entre 10 y 15 años. La X es el promedio de los intervalos, que sería 10 más 15 entre 2, 12.5. Aquí abajo tengo el número total, que después lo vamos a ocupar, de las personas que participaron en esta tabla, que es igual a 60. Esto lo sacamos sumando todas las frecuencias. La fórmula para sacar la varianza en datos agrupados es la siguiente. Es igual a sigma al cuadrado, igual que en la anterior, que es igual a la suma de x menos el promedio elevado al cuadrado por la frecuencia. Esto entre el número de datos totales, que ya lo vimos, es el 60. Para esto, como primer punto, tenemos que sacar el promedio, el cual ya sabemos su fórmula va a ser la suma de x por la frecuencia entre el número total de datos, lo cual nos da 26. Al ya tener el promedio, vamos a continuar a sustituir la fórmula de la siguiente manera. Como ya les había mencionado, es x menos el promedio, esto al cuadrado por f. Entonces sería 12.5 menos 26 al cuadrado por 5, porque es el número de frecuencia que tenemos en la primera columna. Se los muestro. Y así lo vamos a realizar para cada uno de los intervalos. Yo agregué una columna más para simplificarlo y poderlo hacer más rápido en un solo paso. Entonces, al sacarlo uno por uno, después lo sumé y me dio como total 3.265. Esto ya sería lo que va en esta posición. Después lo dividiremos entre el número de datos, que sería 3.265 entre 60. Y nos da un total de 54.41 al cuadrado, porque recuerden que aquí es sigma al cuadrado. Y así es como encontramos la varianza en datos agrupados. Para la desviación estándar vamos a aplicar lo mismo que en los datos no agrupados. Esto, recuerden que es sigma al cuadrado, entonces lo reduciremos sacando su raíz cuadrada. Entonces tenemos que la varianza es igual a 54.41 años al cuadrado. Para sacar su raíz cuadrada, lo podemos hacer en la calculadora, nos da igual a 7.37, que esta sería la desviación estándar, al sacarla de una manera sencilla. Así concluimos este video, que es la manera en la que yo aprendí a sacar la varianza y desviación estándar. Muchísimas gracias por su atención, maestra, y espero nos podamos ver pronto.